¿Tienes una bombilla inteligente que se desvinculó del Wi-Fi? ¿Ya no conecta a la app o simplemente te cansaste de usarla? No la tires a la basura. Hoy la vamos a convertir en el mejor foco de luz blanca de tu casa con solo un par de cortes y unos puntos de soldadura. Quédate porque es súper fácil. Pocos lo saben, pero las bombillas inteligentes tienen componentes de mejor calidad que los focos normales baratos, mejores disipadores y, sobre todo, LED de luz blanca Premium. Hoy le vamos a quitar el cerebro Wi-Fi para que encienda siempre a máxima potencia al presionar el interruptor de la pared, sin apps, sin descargas, al instante. Aquí vemos la placa y este pequeño módulo vertical, que es el microcontrolador Wi-Fi. Tomamos nuestra piqueta y cortamos los pines de ambos lados con cuidado. Listo. Al cortarlo, aislamos por completo la parte lógica que dependía de la red. Ahora necesitamos saber qué transistor controla los LED blancos. Hay varios transistores en la placa. Ponemos el multímetro en modo continuidad. Estas son las líneas de los colores B, R, G, y la línea blanca la vamos a buscar en estos pines que no están identificados. Uno de ellos tiene continuidad con uno de los transistores y es precisamente la línea blanca. Estos transistores tienen 3 contactos. Vamos a buscar continuidad con el lado del transistor que tiene un solo contacto. Si suena big, corresponde a nuestros LED blancos. Seguimos buscando. Y bingo, esta es nuestra línea blanca. Ahora necesitamos conocer cuál es el pin drenador y el pin fuente, para luego puentearlos. En este caso se lee en el transistor S10. Así que le voy a pedir a Gemini identificar conectores del transistor S10 SMD. Me sugiere que es un MOSFET CJ2310. Aquí la ubicación de los conectores y aquí abajo dice que el pin 3 arriba es el drenador y el pin 2 abajo es la fuente. Es decir, que el pin que está solo es el drenador y aquí abajo a la derecha el pin fuente. Ya que ubicamos el pin que tiene continuidad con la línea de los LED blancos, hacemos un pequeño puente entre el drenador y la fuente del transistor. Con esto logramos que la corriente pase directa hacia los LED blancos al encender el foco. Si te gustan videos como este, suscríbete para no perderte el próximo proyecto y regálame un like si te ha gustado este. Miren eso, luz blanca pura, al 100% de potencia y sin esperar a que se conecte a ninguna red. Convertimos un componente que iba a la basura en una lámpara súper potente.